Roma, la ciudad eterna. Durante milenios ha sido un destino de peregrinación para fieles de todo el mundo, un lugar donde la fe, el arte y la historia se entrelazan de manera única. Entre sus muchas tradiciones, el Camino de las Siete Iglesias representa un viaje especial, concebido para unir el cuerpo y el espíritu, el esfuerzo del camino y la paz de la contemplación. El origen de este recorrido se remonta al siglo XVI, cuando San Felipe Neri, el santo de la alegría, lo ideó para renovar la fe de los romanos. Felipe no era solo un sacerdote, sino un hombre que sabía hablar al corazón de las personas, capaz de acercar a cualquiera a la espiritualidad a través de momentos de compartir, oración y también diversión. En una época de crisis moral y religiosa, el Camino de las Siete Iglesias se convirtió en una oportunidad para redescubrir la fe de una manera sencilla pero profunda. Hoy en día, el camino no es solo un acto de devoción religiosa, sino también una experiencia cultural y humana. Recorrer estas 7 basílicas significa recorrer la historia de la Iglesia y de Roma, visitar lugares que narran sobre mártires, santos, milagros y un arte que ha moldeado el mundo entero. Es un recorrido de reflexión y descubrimiento, accesible para todos, creyentes y no creyentes. Un viaje a través de la fe, el arte y la historia. Esto es el Camino de las Siete Iglesias. Prepárate para descubrir un lado de Roma que nunca antes habías visto. Prepararse para el camino, práctica y espíritu. Antes de comenzar el camino, es importante saber que no se trata de un simple paseo turístico. Con sus 20 kilómetros, el recorrido requiere una buena preparación física y mental. Pero no te dejes intimidar, con el enfoque adecuado, es una experiencia al alcance de todos. El camino puede realizarse en una jornada intensa o dividirse en 2 días más relajados. Las 7 iglesias: San Pedro en el Vaticano, San Pablo extramuros, San Sebastián extramuros, San Juan de Letrán, Santa Cruz en Jerusalén, San Lorenzo extramuros y Santa María la Mayor forman un circuito ideal para explorar Roma desde una perspectiva única. No necesitas grandes preparativos, un par de zapatos cómodos, agua, un almuerzo ligero y el deseo de dejarte sorprender son todo lo que necesitas. Sin embargo, el verdadero equipaje del peregrino es el espíritu. Caminar significa estar dispuesto a escuchar tus propias emociones, la historia que estos lugares cuentan y, para los creyentes, la voz de Dios. Ya sea que estés buscando respuestas espirituales o simplemente una experiencia que enriquezca tu visita a Roma, el Camino de las Siete Iglesias tiene algo para todos. Es un momento para desacelerar, para salir de la prisa diaria y dejarte guiar por la belleza y la profundidad de estos lugares. Prepárate para partir. Roma te espera, y con ella, sus 7 iglesias listas para contarte sus historias milenarias. Primera etapa: la Basílica de San Pedro, una puerta hacia el infinito. La Basílica de San Pedro es el corazón de la cristiandad y el punto de partida del Camino de las 7 iglesias. Más que un simple edificio, es un lugar de fe, arte e historia que atrae a millones de peregrinos y visitantes cada año. Su grandeza no se limita a la cúpula que domina el cielo de Roma o a la inmensidad de la plaza, sino que se arraiga en su origen, el lugar del martirio de San Pedro, el apóstol de Jesús y el primer papa de la Iglesia Católica. Según la tradición, San Pedro fue crucificado y sepultado en esta zona en el año 64 después de Cristo durante las persecuciones del emperador Nerón. Durante siglos, su tumba fue venerada por los cristianos, hasta que el emperador Constantino, en el siglo IV, decidió erigir aquí una gran basílica. Esa estructura fue posteriormente transformada en la maravilla que conocemos hoy, gracias al trabajo de artistas como Miguel Ángel, Bramante y Bernini. La majestuosa cúpula de Miguel Ángel no es solo un símbolo visual de Roma, sino también un puente entre la tierra y el cielo. Subir sus 551 escalones permite admirar una vista impresionante de Roma, una experiencia que recuerda al peregrino la amplitud y profundidad de la fe. El arte de San Pedro, belleza y espiritualidad. Entrar en la Basílica de San Pedro significa adentrarse en un universo de arte y espiritualidad. Justo a la derecha, la Piedad de Miguel Ángel captura la atención de todo aquel que la contempla. Esta obra, realizada cuando el artista tenía apenas 24 años, representa a la Virgen María sosteniendo en sus brazos el cuerpo sin vida de Cristo. El rostro de María, sereno y lleno de dolor al mismo tiempo, es una invitación a reflexionar sobre el misterio del sufrimiento y la esperanza.
En el centro de la basílica se alza el baldaquino de Bernini, una imponente estructura de bronce que marca el punto exacto de la tumba de Pedro. Con sus columnas salomónicas y decoraciones doradas, el baldaquino representa el triunfo de la fe y del arte barroco. Sobre él el cielo se abre a través de la cúpula, como si recordara que cada oración se eleva hacia lo alto. San Pedro no es solo un lugar de belleza artística, sino también un centro de profunda espiritualidad. Aquí cada día miles de personas se detienen para rezar, participar en la misa o confesarse. Es un lugar que invita al recogimiento, donde la majestuosidad del arte se fusiona con la sencillez de la fe. ¿Cómo llegar a la Basílica de San Pedro? La Basílica de San Pedro se encuentra en el corazón de la Ciudad del Vaticano, fácilmente accesible desde cualquier rincón de Roma. El medio más cómodo es el metro. La línea A naranja lleva directamente a la estación Ottaviano San Pietro, desde donde se puede llegar a la basílica con un paseo de aproximadamente 10 minutos. Para quienes prefieren moverse en autobús, numerosas líneas conectan la Plaza de San Pedro con los principales puntos de la ciudad, entre ellas el autobús 64, muy utilizado por los peregrinos. También los taxis y los servicios de transporte compartido ofrecen un acceso cómodo y directo. Si se elige llegar a pie, el recorrido desde las cercanías de Castel San Angelo ofrece una vista espectacular. Al cruzar la Vía della Conciliazione, el peregrino puede ya divisar la majestuosa cúpula que lo guía hacia su destino espiritual. Cualquiera que sea el medio elegido, el viaje hacia San Pedro es una parte integral de la experiencia del camino, una oportunidad para sumergirse en la belleza y la espiritualidad de Roma. San Pedro como inicio del camino. Para el peregrino, San Pedro no solo representa un destino espiritual, sino también el punto de partida de un viaje único, el Camino de las 7 Iglesias. Desde aquí comienza un recorrido que atraviesa Roma, conectando 7 basílicas que narran la historia del cristianismo y de la propia ciudad. Cada paso, cada etapa, es una oportunidad para reflexionar y descubrir. San Felipe Neri en el siglo XVI eligió San Pedro como punto de partida de su camino porque representaba la centralidad de la fe cristiana. Pero el viaje no es solo un movimiento físico, es un recorrido interior. Desde San Pedro el peregrino parte lleno de expectativas, dejando atrás el ruido del mundo para entrar en un diálogo consigo mismo y con Dios. Después de admirar la belleza y la espiritualidad de San Pedro, nuestro camino nos lleva hacia otro lugar sagrado, otra historia por descubrir. Próxima etapa, San Pablo Extramuros. Segunda etapa, San Pablo Extramuros, la Basílica del Apóstol de las Gentes. A unos 3 kilómetros fuera de las antiguas murallas de la ciudad, a lo largo de la vía Ostiense, se alza majestuosa la Basílica de San Pablo Extramuros. Es la segunda etapa del Camino de las 7 Iglesias y una de las 4 basílicas papales de Roma. Construida en el lugar donde se encuentra la tumba del apóstol Pablo, la basílica es un monumento a la misión universal del cristianismo. La basílica actual, reconstruida en el siglo XIX tras un devastador incendio, conserva sin embargo el esplendor original gracias a sus proporciones monumentales y a los detalles artísticos. El mosaico del ábside, que representa a Cristo en gloria rodeado de los santos, es un ejemplo extraordinario del arte bizantino y una invitación a la contemplación. El corazón de la basílica es el lugar donde reposan las reliquias del apóstol de las gentes. Según la tradición, Pablo fue martirizado bajo el gobierno de Nerón y enterrado aquí. Sobre su tumba, el altar mayor es un lugar de intensa oración. Cerca de allí, las cadenas de San Pablo recuerdan los sufrimientos y la dedicación del santo a la difusión del Evangelio. San Pablo Extramuros es una etapa que invita a reflexionar sobre la fortaleza de la fe y el compromiso de llevar un mensaje de esperanza al mundo. Es un lugar donde el arte, la historia y la espiritualidad se funden, dejando una huella indeleble en el corazón del peregrino. Explora los alrededores, Trastevere y el gasómetro. Entre las etapas del Camino de las 7 Iglesias, el trayecto entre San Pedro y San Pablo Extramuros ofrece al peregrino la oportunidad de explorar algunos de los rincones menos conocidos de Roma. Uno de ellos es Trastevere, un barrio que cautiva con su encanto auténtico, lejos del bullicio de la ciudad moderna. Trastevere es un laberinto de calles adoquinadas, talleres artesanales y pequeñas iglesias.
Aquí el peregrino puede detenerse para visitar la Basílica de Santa María en Trastevere, uno de los lugares de culto más antiguos de Roma, famosa por sus mosaicos dorados. Continuando hacia San Pablo Extramuros, el gasómetro surge como una estructura imponente y simbólica de la arqueología industrial de Roma. Ubicado a lo largo del río Tíber, este antiguo complejo de gasificación es hoy un ícono del paisaje urbano, que atrae a fotógrafos y amantes de la historia contemporánea. Este contraste entre lo sagrado y lo profano, entre lo antiguo y lo moderno, convierte el trayecto entre las dos basílicas en un viaje que no solo es espiritual, sino también una experiencia de descubrimiento del verdadero espíritu de Roma. Tercera etapa, San Sebastián Extramuros entre catacumbas y mártires. Recorriendo la antigua Vía Apia, la Regina Viarum, se llega a la tercera etapa del camino, la Basílica de San Sebastián Extramuros. Este lugar, menos concurrido que las otras basílicas, guarda una atmósfera íntima y recogida, perfecta para la oración y la reflexión. La basílica, dedicada a San Sebastián, fue construida en el siglo IV sobre un sitio de gran importancia para los primeros cristianos. Aquí se encontraban las catacumbas donde eran enterrados los mártires y donde, durante las persecuciones, se custodiarían temporalmente las reliquias de San Pedro y San Pablo. San Sebastián, un soldado romano convertido al cristianismo, sufrió el martirio por defender su fe. Hoy en día sus reliquias descansan bajo el altar mayor de la basílica, un lugar que inspira devoción y recogimiento. Descendiendo a las catacumbas, el peregrino puede experimentar de primera mano la realidad de la fe vivida en los primeros siglos del cristianismo, marcada por el sacrificio y la esperanza. San Sebastián Extramuros es un llamado a la perseverancia, al coraje y a la fuerza de la fe. Es una etapa que une el encanto histórico con la profundidad espiritual, ofreciendo al peregrino un momento de auténtica conexión con el pasado. Explora los alrededores, las catacumbas de San Calisto y de Domitila. En el trayecto entre San Pablo Extramuros y San Sebastián Extramuros, el peregrino tiene la oportunidad de visitar dos de los lugares más fascinantes de la Roma cristiana, las catacumbas de San Calisto y las de Domitila. Estos sitios ocultos bajo la superficie cuentan la historia de los primeros mártires y de las primeras comunidades cristianas. Las catacumbas de San Calisto, que datan del siglo II, albergan las tumbas de varios papas y mártires cristianos. Son de las más grandes e importantes de Roma, con kilómetros de galerías y la célebre cripta de los papas, un lugar de profunda espiritualidad y reflexión. No muy lejos, las catacumbas de Domitila se destacan por su extensión y la belleza de sus frescos. Entre estas galerías se encuentra una basílica subterránea dedicada a los santos Nereo y Aquileo, un raro ejemplo de arquitectura paleocristiana que se conserva intacto. Visitarla significa sumergirse en la historia de la fe, caminar por los lugares donde los primeros cristianos celebraban la Eucaristía en secreto y reflexionar sobre el valor y la dedicación de quienes mantuvieron viva la llama de la fe durante las persecuciones. La transición hacia San Juan de Letrán. Después de visitar San Sebastián Extramuros, el camino se dirige hacia el corazón de la ciudad, hacia una de las iglesias más importantes de la cristiandad, San Juan de Letrán. Esta transición representa un cambio no solo geográfico, sino también simbólico. Desde las periferias, el peregrino se acerca al centro de la vida religiosa de Roma. El recorrido en sí es una oportunidad para reflexionar sobre el viaje interior que cada peregrino emprende. Caminar significa ralentizar, observar, dejarse inspirar por los lugares y las personas que se encuentran en el camino. Cada paso es un diálogo con el tiempo y el espacio, una conexión entre lo que fue y lo que está por venir. San Juan de Letrán, la próxima etapa, no es solo una iglesia, es la Catedral de Roma, la madre de todas las iglesias. Simboliza la centralidad de la fe cristiana y el vínculo profundo entre la iglesia y su pueblo. Es allí donde el peregrino encontrará una nueva dimensión del viaje, hecha de majestuosidad y tradición. Cada etapa del camino es un paso hacia una comprensión más profunda de la fe, la historia y uno mismo. Próxima parada, San Juan de Letrán, el corazón palpitante de la cristiandad romana. Cuarta etapa, San Juan de Letrán, la madre de todas las iglesias. La Basílica de San Juan de Letrán no es solo una iglesia, es el corazón de la cristiandad.
Conocida como la madre y cabeza de todas las iglesias del mundo, es la catedral del obispo de Roma, el Papa. Aquí el peregrino entra en el centro espiritual e institucional de la Iglesia Católica. San Juan de Letrán data del siglo IV y es la basílica cristiana más antigua construida en Roma. Fue erigida por el emperador Constantino, tras su conversión al cristianismo, como símbolo del vínculo entre la Iglesia y el imperio. Cada detalle del edificio, desde la grandiosidad de las naves hasta las refinadas decoraciones, refleja la centralidad de esta basílica en la historia de la fe. En el centro de la basílica se encuentra la cátedra del Papa, símbolo de su autoridad como obispo de Roma. Junto a ella, el claustro lateranense con sus columnas esculpidas y la tranquilidad de su jardín, ofrece un refugio de paz y meditación, lejos del bullicio de la ciudad. San Juan de Letrán es una etapa que invita a reflexionar sobre la grandeza de la fe y la unidad de la Iglesia. Es el lugar donde el peregrino puede sentir el aliento de la historia y la espiritualidad que han atravesado los siglos. Explora los alrededores, Parque de la Cafarella y Parque del Celio. Entre San Sebastián Extramuros y San Juan, el peregrino tiene la oportunidad de cruzar dos áreas verdes únicas, el Parque de la Cafarella y el Parque del Celio. Estos lugares ofrecen una pausa de tranquilidad y naturaleza, enmarcados en un contexto histórico inigualable. El Parque de la Cafarella, parte del Parque de la Vía Apia, es un oasis de paz donde la naturaleza y la historia se encuentran. Aquí se pueden admirar el ninfeo de Egeria, un lugar sagrado vinculado a antiguos mitos, y la iglesia de San Urbano, una pequeña joya de la época medieval. Continuando hacia San Juan, el Parque del Celio representa otro punto de interés. Situado cerca del Coliseo, este parque alberga antiguas ruinas romanas como el Arco de Dolabella y la Basílica de San Esteban Rotondo, una de las iglesias más singulares de Roma por su forma circular. Estos parques no son solo lugares de relajación, sino también de reflexión espiritual y conexión con la historia milenaria de Roma. Cruzarlos significa sumergirse en una dimensión que une naturaleza, fe y cultura. Quinta etapa, Santa Cruz en Jerusalén, el lugar de las reliquias sagradas. Al dejar San Juan de Letrán, el camino de las 7 iglesias nos lleva a Santa Cruz en Jerusalén. Esta basílica es un lugar de especial devoción, ya que custodia algunas de las reliquias más valiosas de la Pasión de Cristo. La basílica fue construida en el siglo IV por orden de Santa Elena, madre del emperador Constantino, tras su peregrinación a Tierra Santa. Según la tradición, Elena trajo a Roma numerosas reliquias relacionadas con la Pasión de Cristo, fragmentos de la cruz, uno de los clavos y el letrero del crucifijo con la inscripción INRI. Las reliquias se conservan en la Capilla de las Reliquias, un lugar que invita a los peregrinos a meditar sobre el misterio de la Pasión y la profundidad del sacrificio de Cristo. La calma y la intimidad de la basílica la convierten en un lugar ideal para la oración personal y la reflexión. Santa Cruz en Jerusalén es una etapa que lleva al peregrino a enfrentarse con el corazón de la fe cristiana, el sacrificio y la redención. Es un lugar donde el vínculo con Tierra Santa se hace tangible y donde la fe se renueva. Explora los alrededores, Vía Sannio y Piazza Vittorio. En el corazón de Roma, a pocos pasos de la Basílica de San Juan de Letrán, Vía Sannio ofrece una experiencia única que mezcla lo moderno con lo antiguo. Este famoso mercado al aire libre, uno de los más concurridos de la ciudad, es un punto de encuentro para romanos y turistas en busca de ropa, accesorios y objetos vintage. Vía Sannio no es solo un mercado, es un microcosmos de la vida romana, donde se respira la auténtica energía de la ciudad. Explorar sus puestos significa sumergirse en un mundo de historias, tradiciones y cultura popular. También es una oportunidad para descubrir prendas únicas y objetos curiosos a precios accesibles. Para el peregrino, una parada en Vía Sannio puede ser un momento de distracción y descubrimiento, una ocasión para relajarse y disfrutar del ambiente animado de Roma antes de continuar el camino hacia Santa María la Mayor. Continuando hacia Santa María la Mayor, el peregrino se encuentra con Piazza Vittorio Emanuele II, comúnmente conocida como Piazza Vittorio. Esta amplia plaza, situada en el corazón del barrio esquilino, es un lugar único que combina historia, cultura y vida cotidiana. Piazza Vittorio es famosa por su carácter multicultural.
Aquí se encuentran tiendas y restaurantes que representan tradiciones culinarias de todo el mundo, convirtiéndola en uno de los puntos de referencia de la diversidad cultural de Roma. En el centro de la plaza, los jardines ofrecen un espacio tranquilo para un descanso, enriquecido por la presencia de la Puerta Mágica, un antiguo monumento ligado a misterios y leyendas esotéricas. Sexta etapa: San Lorenzo Fuori le Mura, el Santo del Coraje. Al noreste del centro de Roma, a lo largo de la Vía Tiburtina, se encuentra la Basílica de San Lorenzo Fuori le Mura, una de las 7 etapas del camino. Esta iglesia está dedicada a San Lorenzo, uno de los mártires más venerados del cristianismo, conocido por su valentía y su dedicación a los pobres. San Lorenzo fue un diácono de la Iglesia romana durante el siglo III, en el periodo de persecuciones bajo el emperador Valeriano. Arrestado por distribuir los bienes de la Iglesia entre los pobres, sufrió un martirio cruel, convirtiéndose en un símbolo de caridad y fe inquebrantable. Su tumba, ubicada bajo el altar mayor, ha sido meta de peregrinaciones desde la antigüedad. La basílica se encuentra en una zona rica en historia, junto al cementerio de Verano, uno de los más antiguos de Roma. Aquí, entre las tumbas de los primeros cristianos, el peregrino puede reflexionar sobre la continuidad de la fe y el legado dejado por los mártires. San Lorenzo Fuori le Mura es una etapa que inspira valentía, dedicación y generosidad. Es un lugar que recuerda al peregrino el poder transformador de una fe vivida con autenticidad. Explora los alrededores, Basílica subterránea de Porta Maggiore y Cementerio Monumental del Verano. A pocos pasos de Santa Croce in Gerusalemme, un lugar oculto y misterioso espera ser descubierto, la Basílica subterránea de Porta Maggiore. Este extraordinario edificio, ubicado bajo las transitadas calles de Roma, es uno de los enigmas arqueológicos más fascinantes de la ciudad. Construida en el siglo I después de Cristo, la basílica es un ejemplo único de arquitectura subterránea y presenta una iconografía religiosa y filosófica que ha planteado numerosas preguntas entre los estudiosos. Se cree que estuvo asociada a un culto mistérico, posiblemente neopitagórico, como sugieren las decoraciones que evocan temas de pureza y renacimiento espiritual. Visitarla significa emprender un viaje en el tiempo, sumergiéndose en una atmósfera suspendida entre lo sagrado y el misterio. Para el peregrino, es una oportunidad para reflexionar sobre el significado de la espiritualidad a lo largo de los siglos, lejos del bullicio de la ciudad moderna. Continuando hacia San Lorenzo Fuori le Mura, el camino lleva al Cementerio Monumental del Verano, un lugar impregnado de historia y cultura. Fundado en el siglo XIX, el Verano es mucho más que un cementerio, es un museo al aire libre que narra las historias de Roma y sus habitantes. Entre sus avenidas arboladas se encuentran las sepulturas de personajes ilustres de la historia italiana, como escritores, artistas y políticos. Las obras de arte funerario que adornan las tumbas son testimonios del gusto y las corrientes artísticas de diversas épocas, desde el neoclasicismo hasta el modernismo. El Verano no es solo un lugar de memoria, sino también un oasis de paz, donde es posible caminar inmerso en el silencio y la belleza. Para el peregrino, es una oportunidad para meditar sobre el vínculo entre la vida terrenal y la eterna, en un contexto de profunda espiritualidad. Séptima etapa: la transición final hacia Santa María la Mayor. Después de visitar San Lorenzo fuera de las murallas, el camino se dirige hacia la séptima y última etapa, la Basílica de Santa María la Mayor. Esta transición es simbólica, representando el acercamiento a la conclusión de un recorrido lleno de descubrimiento, oración y reflexión. Cada paso hacia Santa María la Mayor es un paso hacia la belleza y la gracia. Caminar por las calles de Roma significa atravesar siglos de historia, respirar la cultura es sumergirse en el alma de la ciudad eterna. Es un momento para hacer un balance del viaje realizado y prepararse para el culmen espiritual del camino. La Basílica de Santa María la Mayor, dedicada a la Virgen María, es el lugar donde el camino de las 7 iglesias llega a su fin. Es allí donde el peregrino encontrará no solo belleza artística, sino también un sentido de culminación y renovación de la fe. Conclusión: una invitación a vivir el camino de las 7 iglesias. El camino de las 7 iglesias es más que un simple itinerario a través de Roma, es un viaje espiritual, un peregrinaje que une la belleza de la fe con la riqueza de la historia y el arte de la ciudad eterna.
Cada paso dado, cada basílica visitada, es una oportunidad para acercarse a Dios, reflexionar sobre la propia vida y compartir una experiencia única con otros peregrinos de todo el mundo. Queridos peregrinos, en este jubileo del 2025, Roma los recibe con los brazos abiertos. Sus calles, sus iglesias y sus tesoros espirituales están listos para ofrecerles una experiencia inolvidable. Este camino es una ocasión para renovar su fe y sentirse parte de una comunidad mundial que comparte los mismos valores y esperanzas. Concluimos este viaje deseándoles un peregrinaje lleno de bendiciones, paz y descubrimientos. Que el camino de las 7 iglesias sea para ustedes una fuente de inspiración y de alegría, un recuerdo que llevarán siempre en el corazón.